Dune 2, la película que se ha convertido instantáneamente en una de las mejores del género de ciencia ficción, por fin pudo obtener esa atención del público general que su primera parte no consiguió. Una historia épica dirigida magistralmente en cada aspecto técnico cinematográfico, la fotografía, la edición, el diseño de sonido, todo esto ha resultado una película increíble llena de detalles y simbolismos que te harán amar esta historia y mundo de ciencia ficción todavía más. Así que empecemos con los pequeños detalles que no notaste en Dune parte 2. 1. La película empieza y escuchamos una voz de fondo del idioma sardaukar diciendo: el poder sobre la especia es poder sobre todo. Inicia justo como en la primera película, solo que en esa la frase es diferente. Los sueños son mensajes de lo profundo, referenciando a la trama principal de esa primera parte en la que Paul comprende que sus sueños en realidad son visiones del futuro. En esta segunda parte, la frase que escuchamos al inicio también tiene un gran significado en la trama de esta película. El poder sobre la especia es poder sobre todo. Esta frase simboliza el final, en el que Paul toma como solución el destruir toda la especia para así amenazar a todas las otras grandes casas junto al emperador de aceptar su nuevo mandato. If the Great House is attacked, our atomics will obliterate all spice fields. Paul también lo llega a mencionar cuando está hablando con Chani en su tienda. He who can destroy a thing has the real control of it. 2. Lo escuchamos a Paul hablándole a su hermana desde su feto diciéndole: This world is beyond cruelty. Esto es parecido a lo que dijo Chani en la primera película cuando también estaba narrando. These outsiders, the Harkonnens, their cruelty to my people is all I've known. Sin embargo, la frase de Paul es más devastadora, generaliza al mundo completo, mientras que Chani solo mencionó a los Harkonnen. Tiene sentido que Paul vea la realidad más dura que Chani, ya que no solo los Harkonnen le hicieron daño a su familia, sino hasta el mismo emperador del imperio, por lo que Paul tiene la imagen del mundo mucho más clara. 3. Vemos a los Harkonnen llamar a los Fremen como ratas, de esta misma forma también los llama Ravan. Esto es curioso, ya que para ellos eso sería como un cumplido, ya que los Fremen luego serían liderados por Paul, quien luego se conocería como Muad'Dib, en honor a los ratones del desierto. 4. Llegan a Siege Tavern y Paul dice: Some of them already think I'm their messiah. I must sway the non-believers. debo convencer a los que no son creyentes. A pesar de decir esto, Paul sigue sin creer en la profecía, pero está dispuesto a tomar el papel para unir más fuerzas con los Fremen. Incluso más adelante en la película, cuando su madre le comenta lo de cómo las Bene Gesserit dejaron sus supersticiones del elegido en Arrakis para sembrar esperanza, Paul responde enojado: We gave them something to hope for. That's not hope! Paul llega a creer en la profecía hasta el momento de beber el agua de la vida. Es solo hasta después de ahí cuando lo tiene claro y por fin lo cree. 5. Vemos a Paul darle una probada a su comida y activa su presciencia, dándole una visión del futuro. Al pasar esto, Paul analiza bien su comida y se da cuenta que nunca había probado tanta concentración de esencia de especia. Y por un instante Paul siente miedo al saber lo que esa esencia de especia podía ser. Tanta concentración de esencia empujaría la mente de Paul hacia una mayor conciencia presciente. Sus visiones se harían más fuertes y es por eso que justo tuvo una al darle un bocado a su comida. 6. Lady Jessica pasa por la prueba del agua de la vida y es muy interesante ver cómo inmediatamente sus ojos cambian de color a ese azul intenso que obtienen los Fremen al consumir la especia por mucho tiempo. Ella los obtiene de un momento a otro debido a la intensidad de esencia de especia del agua de la vida, mientras que Paul obtiene esos ojos azules mucho tiempo después con el pasar del tiempo. Y es justo después de obtener sus ojos azules como los Fremen cuando pasa por la última prueba para ver si se convierte en un verdadero Fremen: montar a Shai Hulud, uno de estos gusanos. 7. Detienen una máquina recolectora de especia gracias a que Paul junto a Chani pudieron derribar el helicóptero que las custodiaba. Después de eso celebran y mencionan cómo Paul es un Fedaykin. Un Fedaykin es una palabra que usan los Fremen para describir a los peleadores guerrilleros. Luego este término sería el cómo se le llamaría a la élite del ejército de Paul, como los Fedaykin. 8. Paul afronta su prueba final para ver si es un verdadero Fremen y se prepara para montar el gusano. Vemos que el gusano viene a lo lejos y Paul camina hacia su derecha calculando por dónde va a pasar el gusano, pero luego lo vemos cambiar de opinión y calcula la llegada más a la izquierda, por lo que se regresa un poco, solo para darse cuenta después de que sí se tenía que hacer mucho más para la derecha, por lo que Paul, gracias a eso, por decirlo así, está a punto de perder su camión. Qué gran detalle que haya mostrado a Paul cometer ese error. Se siente realista, ya que este, al ser su primer intento, lo hace humano equivocarse a la primera.
primera, por lo que fue bueno verlo cometer un error de novato. 9. Luego vemos a Paul redirigir el gusano para que le permita pararse. Esto lo logra al exponer la piel del gusano. Vemos que su piel tiene como escalas. Paul levanta una y deja expuesta la piel sensible del gusano, por lo que el gusano, tratando de cuidar su piel sensible, se mantiene en la superficie, ya que dentro de esas escalas están estas aberturas que tiene el gusano, las cuales son como sus respiraderos. Así pueden los Fremen controlar a los gusanos, y es así como Paul pudo redirigir al gusano para poder pararse. Y es increíble ver la perspectiva de Paul montando al gusano ya parado en el centro. Podemos ver el peligro y la violencia de hacer esta acrobacia. El personaje pasa por olas gigantes de polvo que lo voltean a máxima velocidad. Simplemente épico. 10. Después de que Paul logra montar al gusano, vemos a los Fremen pasar de celebrar a Paul a adorarlo como un dios. Es también cuando Chani se da cuenta de este cambio en la gente, del cómo ven a Paul, y es cuando activa su perspectiva contraria a la profecía. Empieza a verla más que nunca solo como una superstición para lavarle el coco a la gente, al ver cómo veneran ahora a Paul como un dios. 11. Los Harkonnen hacen llover misiles a Siege Tavern y Paul se siente culpable al no haberlo previsto, por lo que los Fremen organizan un consejo de guerra para ver cómo responden junto a todos los grandes líderes de los Fremen en el sur, por lo que la llegada de Muad'Dib se espera ahí. Pero Paul no para de tener visiones sobre el sur. Si va al sur, millones morirán, por lo que Paul a toda costa no quiere que eso pase, por lo que evita ir al sur. Sin embargo, todos los otros personajes lo necesitan ahí. Paul, dudoso sin saber qué hacer, se va a reflexionar por sí solo. Se quita su guante para poder sentir la arena con sus manos y dice: Paul busca consejo en Yamis. Esta no es la primera vez que lo hace, también lo hizo cuando lo dejaron pasar una noche en el desierto solo. ¿Por qué Paul busca consejo siempre en Yamis? Hablemos de la conexión especial que tienen estos dos personajes. Yamis es el Fremen que desafió a Paul a la regla del Amtal. Yamis invocó esta regla para exigir una demostración de que Paul es el de la leyenda, y sabemos cómo eso termina. Paul toma el lugar de Yamis entre los Fremen, tomando su vida, dejando en Paul una conexión espiritual con él. Al morir en nombre de Paul, Yamis vio en él al Mesías, así que se fue tranquilo sabiendo que quien tomó su lugar en la aldea fue nada más que el elegido, por lo que el nombre de Yamis sería honrado y recordado también. Yamis hace las paces con Paul antes de morir. Vemos cómo sostiene su mano como lo último que hace antes de morir. Es eso lo que hace ver a Paul en Yamis un amigo, esa figura a la cual pedir ayuda cuando se trata de asuntos Fremen, ya que fue gracias a Yamis el cómo se adentró a esta cultura tomando su lugar en el pueblo, formando así esta conexión espiritual con él, en la que encuentra consejo mediante el poder de sus visiones. Es aquí cuando Paul escucha de nuevo que debe tomar el agua de la vida para desbloquear su mente y poder ver todo. Paul, al recién haberse sentido culpable de no haber previsto el ataque a Siege Tavern, esta vez no duda en tomar el agua de la vida. 12. Dato extra de Paul y Yamis en el libro: después de que Paul toma la vida de Yamis, Paul no solamente toma su lugar entre los Fremen, sino también sus pertenencias y hasta la propia esposa de Yamis. Esto claro debido a que es parte de la cultura Fremen y de la regla del Amtal, aunque claro, Paul nunca se aprovecha de la mujer de Yamis, solamente la acepta como su sirvienta, le prepara su comida y le lava su ropa. 13. Paul toma el agua de la vida y puede ver el pasado en las generaciones pasadas de Fremen, y después de eso por fin puede ver el futuro en el que ve a su hermana en un arrakis en el que por fin hay agua y mar. Esto coincide con lo que dijeron las voces que escuchó Paul cuando tuvo sus últimas visiones. No puedes ver el futuro sin haber visto el pasado. Es exactamente lo que pasó. Paul tomó el agua, primero vio el pasado en los mayores, y es ahí cuando por fin pudo ver a su hermana en el futuro. 14. Antes de tomar el agua de la vida, Paul lleva su capa café, pero después de beberla y pasar la prueba, ahora usa una capa negra encima de esta. Esta capa negra marca y simboliza el cambio en su personalidad, y es la que lleva ya en todo el acto final. También podemos ver cómo el rostro de Paul después de pasar la prueba se ve mucho más pálido y se le forman unos círculos negros alrededor de sus ojos. Después de tomar el agua de la vida, la mente de Paul se desbloquea y expande, cruzando a través del tiempo y el espacio, convirtiéndose por fin en el Kwisatz Haderach. ¿Pero Paul sigue siendo Paul? ¿O acaso ahora solo existe la identidad de Kwisatz Haderach dentro de él? Bueno, esto sí lo podemos analizar y responder. Digamos que en la mente de Paul ahora predomina mucho más la mentalidad del Kwisatz Haderach. Lo podemos notar en el cambio de su lenguaje corporal. Paul ahora es mucho más estático y frío, aunque claro, Paul está así estático debido al conocimiento que está recibiendo, toda la cantidad de información universal que su cerebro está almacenando, al ver ahora todos los posibles futuros.
see possible futures all at once. Aunque, a diferencia de antes, Paul sí sentía miedo por ver esos futuros en los que veía millones de personas morir, pero ahora vemos un Paul que ni se inmuta por ningún posible futuro, teniendo claro uno solo en mente. Aún así, Paul dentro de él sí sigue siendo Paul, al menos un cuarto o la mitad de su parte. Esto lo podemos confirmar gracias a su afecto a Chani. Sí, al final toma la mano de la princesa Irulan, pero simplemente es por conveniencia política, ya que es solo a Chani a quien le da su afecto, su cariño, su herencia, sus hijos. En el libro, Paul le dice a Chani que la princesa Irulan no recibirá ninguna muestra de afecto de él más que su nombre. Y así es en el libro, Paul mantiene su palabra. La fidelidad de Paul a Chani nos permite ver que aún sigue habiendo ese lado humano de su parte, ese lado de Paul, ese lado que ama a Chani. 15. Vemos a Chani luchar con los Fedaykin en un plano secuencia que termina con Chani en esta pose. Paul tuvo la visión de este momento en Dune parte 1, solo que en su visión era él quien llegaba a protagonizar este momento, pero en la realidad fue Chani quien lo vivió. Esto es un detalle muy épico porque comprueba cómo las visiones que tenía Paul antes de beber el agua de la vida nunca eran exactas, pasaban similares a como él las veía, pero siempre con un cambio mayor a su visión. 16. Paul pelea contra Fate y una vez más demuestra su conexión con Yamis, y honrando su memoria hace el mismo gesto que Yamis hizo cuando le dio la bienvenida al mundo del desierto. 17. Paul mata a Fate Rauta dejándose apuñalar en una zona no letal en su cuerpo, para así él poder apuñalar a Fate en una zona letal. Esta es la misma técnica que usó Gurney Halleck en contra de Paul en la primera película. La diferencia es que Gurney no hubiera sobrevivido ya que se dejó atacar en el cuello, mientras que Paul sí calculó bien dónde dejarse apuñalar por Fate, recibiendo 2 apuñaladas pero en zonas no letales, lo que le permitió ganar y salir vivo del encuentro. Paul superando y haciendo bien la técnica de su antiguo maestro de armas. Bueno bros, espero que les haya gustado este video. Si fue así, déjenme su like y compártanlo con alguien que haya visto la película. Les recuerdo también suscribirse si no están suscritos, bros. Suscríbanse, que eso es lo más importante para ayudarme. Activen la campanita también para que no se pierdan ningún video. Y quiero agradecer especialmente a Iván Ulloa, miembro del canal. Muchas gracias, Iván, eres un crack. Si quieres que te agradezca al final de los videos, hazte miembro, así me ayudas más y apareces al final de mis videos. Gracias por ver este video hasta el final, en serio, muchas gracias. Te mando un abrazo y sin más que decir, Stinson fuera. Chao.